Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra clase más del curso latinoamericano de gestión y liderazgo. El día de hoy nos acompaña Joan David Tapiero, que es enfermero, magíster en Relaciones y Negocios Internacionales, especialista en auditoría y garantía de calidad en salud, coordinador de la especialización en auditoría clínica de la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá. Es presidente de Growing Up Foundation, experto en procesos y proyectos de alcance internacional. También, no menos importante, es docente del curso latinoamericano de gestión y liderazgo, que el día de hoy nos va a presentar la clase de la semana, la cual es del eje gestión de nuestro curso. Así que yo antes te doy la bienvenida y te dejo para que inicie ya la presentación. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias, Nahuel, por esa presentación. Quiero enviar un saludo de agradecimiento al Instituto Nacional de Epidemiología de Buenos Aires. Un saludo muy especial también a nuestra directora Laura Sánchez, que ha sido pues como la líder de este importante curso, del cual pues esperamos obtener unos excelentes resultados a partir de la importante participación que tenemos en este momento. Antes de empezar, quisiera también enviar un saludo muy especial a nuestro grupo de estudiantes, nuestros 1.200 estudiantes que hacen parte de este curso. Un saludo muy afectuoso, también entendiendo que son parte de esa primera línea de atención frente a la emergencia sanitaria actual que vive pues nuestra región y el mundo entero. Muchísimas gracias por su dedicación, por su altruismo, por esa vocación respecto al cuidado hacia los otros. Sin más preámbulos, Nahuel, te voy a pedir que me regales la siguiente diapositiva. Entonces, como muy bien nos lo mencionó Nahuel, esta clase de hoy hace parte del eje de gestión en enfermería. Siguiente, en el día de hoy vamos a proponer la siguiente agenda. Vamos a hablar inicialmente de los objetivos de este espacio académico que está proyectado para el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la gestión estratégica y mirar cómo esa gestión estratégica de las organizaciones se articula con nuestro trabajo disciplinar. Posteriormente hablaremos un poco sobre competitividad sanitaria. Luego hablaremos algo de redes y clústeres
en salud y finalmente hablaremos un poco de responsabilidad social. Espero pues que esta clase sea de su agrado y que estos temas que vayamos a abordar los puedan articular con su hacer en el día a día. Siguiente, por favor. Bueno, los objetivos propuestos para este espacio, pues el primero es identificar las etapas y las características de la planeación estratégica en el contexto disciplinar. El segundo es reconocer la competitividad en la gestión sanitaria como un factor clave en la gestión del cuidado de enfermería. El tercero es mencionar la importancia de las redes y los clústeres en salud. Y el último es apropiar el concepto de responsabilidad social y un poco cómo ese concepto nosotros lo ayudamos a construir día a día desde los diferentes lugares en los que tenemos pues, y desarrollamos nuestro accionar. Siguiente. Teniendo en cuenta entonces los objetivos propuestos, quiero iniciar utilizando esta definición sobre la administración estratégica que nos propone Fred Davis. Fred Davis nos menciona que la administración estratégica, pues básicamente consiste en obtener y conservar una ventaja competitiva. Si nosotros miramos cuando hablamos de administración y de gestión estratégica, podemos pensar que estamos hablando de la planeación estratégica a nivel empresarial. ¿Por qué es tan importante partir de este concepto? Nuestras organizaciones de salud, bien sean prestadoras o aseguradoras, son empresas y hacen parte del sector empresarial que constituyen, pues obviamente, uno de los sectores económicos que es el sector salud. Por eso, este concepto, quiero partir de este concepto para empezar a hablar ya de lo que es la planeación estratégica como tal. Siguiente. En el primer aspecto, entonces, que vamos a abordar es la gestión estratégica en el ámbito disciplinar. ¿Qué es la gestión estratégica? Entonces es poder desarrollar una ventaja y poder mantenerla en el tiempo. Fred Davis nos menciona, es uno de los autores que ustedes van a encontrar en el material de base para este segundo módulo de gestión en enfermería. Él nos menciona que en la gestión de la estrategia existen 3 etapas. La primera etapa se ha denominado la etapa de la formulación de la estrategia. En esta etapa, ¿qué es lo que realizan las organizaciones? Lo primero que hacen es generar la declaración de su misión y de su visión institucional. ¿Por qué es importante conocer de dónde parten las estrategias? Es importante conocer el origen de las estrategias y especialmente la declaración de la misión y de la visión, entendiendo que la misión de las organizaciones nos va a decir cuál es la razón de ser de la organización. Siempre que nosotros vemos las misiones organizacionales, allí vamos a encontrar cuál es esa razón de ser de esa organización. Adicionalmente, las misiones incorporan algunos elementos que debemos conocer. ¿Cuáles elementos? El servicio que van a prestar, el sector en el que se desarrollan, quiénes son los clientes y cuáles son los competidores. No porque nosotros seamos empresas de salud debemos pensar que no existe competencia en el entorno. Claro que existe. Lo que sucede es que de pronto no sentimos esa competencia como si se siente en otros sectores de la economía. Pero de que existe y que la tenemos, existe. El segundo aspecto es la declaración de la visión. ¿Qué es la visión? La visión es básicamente la visualización o esa gran meta a la que la organización desea llegar. Aquí hay un aspecto importante de la visión, es entender que las visiones se pueden desarrollar al mediano plazo o al largo plazo. Cuando hablamos del mediano plazo, entonces tenemos
que el mediano plazo lo podemos interpretar como un periodo entre 2 años, pero hasta menos de 5 años. De 5 años en adelante, entonces ya empezaríamos a considerar una visión dentro del largo plazo. Esto, a medida que el tiempo ha avanzado y las organizaciones han venido evolucionando, ha cambiado. Antiguamente encontrábamos en las visiones los tiempos o intervalos de tiempos definidos, como por ejemplo al año 2022 el Hospital Tapiero Rojas será reconocido a nivel internacional por sus indicadores clínicos, ¿sí? Esa podría ser una visión, pero la realidad es que en la actualidad ya no se ponen tiempos y ya no vamos a encontrar tiempos en las visiones. Vamos a encontrar las visiones enunciadas de una manera general. Entonces, es importante que nosotros lleguemos a las organizaciones, conozcamos esos procesos misionales, o sea, cuál es su misión y cuál es su visión, y que miremos desde el lugar en el que yo estoy, cómo le voy a aportar a esa misión y a esa visión. Una vez se realizan las declaraciones, entonces la organización, ¿esto quién lo realiza? La alta dirección. Esas declaraciones de la misión y la visión la realizan la alta dirección. Después de eso, se debe realizar un análisis del entorno y se debe empezar a realizar una auditoría externa. Cuando hablamos de revisar el análisis del entorno, vamos a hacer referencia a dos aspectos principalmente: a poder identificar cuáles son las amenazas que están alrededor y cuáles son las oportunidades. Cuando hablamos de oportunidades, estamos oportunidades de colaboración, oportunidades de crecer, oportunidades de hacer algo por las comunidades, por los usuarios y por nuestros interés. ¿Por qué es tan importante también mencionar la importancia de, bueno, y mencionar la importancia? Porque es importante mencionar esto en este punto, porque esto nos va a ayudar a definir ese proceso de planificación estratégica. Nahuel, tengo una pregunta, es que hay un ruido, no sé si todos me están escuchando en este momento, hay un Yo te escucho. No sé, no sé, no sé. Ahí ya como que, sí, ahí ya paró. Es que tenía un ruido ahí, entonces eso como que me distrae. Muchas gracias. Perfecto. Listo. Ahorita más no, todavía, eso, por favor. Después de realizar el análisis de cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades, entonces se debe hacer análisis interno y se debe mirar cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas que tiene la organización. Una vez hacemos estas dos evaluaciones, establecemos unos objetivos en el largo plazo, eso es muy importante, y esos objetivos van a estar articulados con esa misión y con esa visión. Y adicionalmente a esto, entonces vamos a generar las estrategias y vamos a evaluarlas y las vamos a seleccionar. Siguiente, por favor. Para eso, entonces, sí vamos a utilizar una herramienta que sé que muchos de ustedes conocen, que es la matriz DOF, o también FODA, como la pueden encontrar en los diferentes documentos, textos, artículos académicos y demás. Esta matriz puede ser muy parecida a la que nos plantea Fred Davis. Fred Davis nos habla de la matriz de factores externos y de la matriz de factores internos, que si nosotros miramos, básicamente consisten en lo mismo. Poder identificar las oportunidades, ¿sí? Poder identificar las amenazas como factores externos y poder identificar dentro de los factores internos las fortalezas y las debilidades. Entonces, este es un ejemplo que aparece en uno de los documentos que ustedes tienen como documentos base para el desarrollo de esta unidad de gestión,
que nos habla que si nosotros damos una mirada, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con capacitación dentro de la organización en la que nos encontramos, podemos identificar que dentro de los factores externos podemos tener instituciones de educación con deseos de trabajar en capacitación, ¿sí? Como amenazas podemos tener que cambien las regulaciones, ¿sí? Y esos cambios en las regulaciones generan cambios en el entorno, cambios para los cuales nosotros debemos prepararnos y debemos generar una respuesta. Y la matriz de factores internos que nos habla de las fortalezas. Entonces, por ejemplo, aquí una de las fortalezas es el cumplimiento de la regulación y una de las debilidades puede ser la falta de capacitación. Entonces, siguiente, Nahuel, por favor. Cuando nosotros conocemos este contexto, podemos empezar a establecer estrategias. Aquí puse un ejemplo de capacitación, entonces la estrategia, entonces lo que vamos a hacer es tomar esa debilidad y articularla con una oportunidad. Y la estrategia en ese sentido, ¿cuál sería? Establecer un convenio con una institución educativa interesada en generar un acuerdo educativo con instituciones hospitalarias, ¿sí? Si en la empresa en la que yo me encuentro, pues es una institución hospitalaria, porque yo también puedo estar en una empresa de seguros, por ejemplo, y como empresa de seguros necesito una capacitación. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer es modificar y obviamente redactar esa estrategia teniendo en cuenta pues el sector en el que me encuentro o el tipo de organización en la que me encuentro. Todo esto, entonces, se va a realizar no solamente con el aspecto de capacitación, sino con todos los aspectos claves de la organización. Recordemos que las organizaciones tienen diferentes áreas y tienen diferentes funciones. ¿Para qué nos sirve saber esto y entender esto? Para interpretar que este proceso no lo vamos a realizar solo. Dentro de las organizaciones, la planeación estratégica está a cargo de quién? De los líderes de los procesos, o sea, de la alta dirección. En la alta dirección está la representación de enfermería, con los directores de departamento, con los jefes de departamento y las coordinaciones. Entonces, ustedes siempre se dan cuenta que la alta dirección va a facilitar el proceso de generación de estas estrategias. Siguiente. Siguiente. Sí. Listo. Entonces, una vez tenemos las estrategias definidas, vamos a establecer los objetivos. Recordemos que ese establecimiento de objetivos va a ser en el largo plazo, o sea, van a ser más o menos a 5 años o más. Ahí también me gustaría mencionarles que la cultura japonesa, que es una de las culturas que más ha trabajado todos los temas relacionados con calidad total, y las estrategias y metodologías relacionadas con cero errores en términos de calidad, ellos siempre hacen unos planes que normalmente no son a 5 años, sino son a 20, a 30 y hasta más años. Y esto les permite poder frente a eventualidades que se puedan presentar en el desarrollo pues, de su día a día. La etapa, entonces, que nos va a mencionar Fred Davis, entonces es la etapa de implementación de la estrategia. Y aquí hay el primer aspecto que debemos tener en cuenta es poder utilizar un enfoque sencillo y directo para la implementación y en la implementación de la estrategia. Porque esto es importante. Porque resulta que hay muchas estrategias que son muy bien diseñadas, son muy bien pensadas, pero al momento de comunicarlas a la organización son muy débiles. Eso va a impedir que ese proceso de consolidación de la estrategia se desarrolle de una manera correcta. Nahuel, qué pena, es que, no sé, hay un ruido, no sé si las personas alcanzan a escuchar, hay un ruido. Se está escuchando un ruido, ahí lo solucionamos, un segundo. Gracias.
Listo, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Noel. Bueno, entonces estaba hablando pues que en esta segunda etapa hay un aspecto que debemos tener muy claro y es que la estrategia se debe generar con un enfoque sencillo y directo eh, para que toda la organización se pueda engranar y pueda entender cuáles son los propósitos de esa estrategia definida por la alta dirección. En este sentido, entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver las políticas y la importancia que las políticas tienen en el desarrollo de nuestras actividades diarias. Entonces aparecen las políticas de calidad, las políticas de investigación, las políticas de desarrollo, las políticas del talento humano, las políticas de responsabilidad social empresarial, entre otras. Estas políticas lo que van a hacer es convertirse en un eje o un soporte de esa estrategia. ¿Listo? Para que todo esto se pueda dar, las instituciones, pues naturalmente tienen que hacer una asignación de recursos. En ese proceso de asignación de recursos, entonces, tienen un papel muy importante los presupuestos. O sea, nosotros debemos entender que las organizaciones no funcionan generando gastos y costos todo el tiempo de la nada. No, todo lo contrario. Las instituciones funcionan gracias a que cuentan con presupuestos y que tienen unos análisis previamente proyectados y establecidos para poder tener el control de los gastos de lo que les genera en sí ese proceso operativo en el día a día. Entonces ahí la asignación de recursos es fundamental. Otro aspecto es la conexión de la estructura con la estrategia. Entonces, esta parte me parece muy interesante porque cuando se inicia una estrategia en una organización, esa estrategia genera muchos cambios. Cambios en reasignación de personas a áreas, por ejemplo. Ahí es donde nosotros vemos que de pronto la institución en la que laboramos cuenta con una oficina de calidad y atención al usuario y de un momento a otro entonces ya no es calidad y atención al usuario, sino es la dirección de calidad y la dirección de atención al usuario y ya no hablamos de un equipo que hace las dos cosas, sino hablamos de dos equipos y esos cambios son necesarios porque la estructura también se vuelve un soporte de la estrategia. Entonces, todos estos cambios, ¿qué me van a generar? Me van a generar conflictos. Y es otro aspecto que se debe contemplar cuando construimos una estrategia. Entonces, si nosotros tenemos una estructura donde hay una dirección y 10 coordinaciones, y cuando se va a implementar una nueva estrategia, tenemos que dejar esa dirección, pero no mantener 10 coordinaciones, sino mantener 5, eso va a generar conflictos. Y es importante entender que la implementación de una estrategia me va a traer también nuevos problemas. Entonces, en ese sentido, el gerenciamiento del conflicto definitivamente debe ser total por parte de los líderes de los procesos. Asimismo, también nos va a traer resistencia al cambio. Entonces, muchas veces decimos, bueno, pero sí, porque si antes éramos 10 coordinadoras, coordinadoras y coordinadores, porque ahora somos solo 5. O sea, hay que entender un poco también qué fue lo que se planteó la alta dirección cuando se empezaron a hacer todas esas modificaciones y ajustes. Otro aspecto que se va a tener en cuenta es recordar que si bien es cierto que cuando se construyó la estrategia se propusieron unos objetivos a 5 años o a más años, ¿sí? Estos objetivos no se trata de que hoy empecemos a implementar la nueva estrategia y en 5 años la vayamos a evaluar, no. Cada año, incluso algunas organizaciones, cada semestre va a ser un cierre y una evaluación de cómo van esas estrategias. Y esto le va a permitir a la organización saber si realmente está respondiendo a las necesidades del entorno y si realmente está siendo eficiente en la implementación
de su estrategia. Eso también me parece muy importante que nosotros sepamos, porque aquí, entonces, en este punto de implementación de la estrategia y objetivos anuales, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño a todo el personal y a las áreas es muy importante. Y es importante también que nosotros entendamos que cuando hablamos de la evaluación de las áreas y la evaluación del personal, estamos hablando de todo. Existen muchas metodologías, por ejemplo, en cuanto se habla de cultura organizacional, comprobadas y demostradas, donde todo el mundo evalúa a todo el mundo. Hay una evaluación muy interesante que se denomina 360 grados, donde prácticamente o sea, el líder evalúa a su equipo evalúa al líder, otras áreas evalúan esa área, ¿sí? Entonces, no debemos ser resistentes a los procesos evaluativos, todo lo contrario, debemos tener una mentalidad abierta hacia la mejora. Hay cosas en las que podemos ser muy buenos y hay otras cosas que definitivamente necesitamos trabajar a diario, todos los días, para poderlas transformar y para poder avanzar. Entonces, en esa parte de implementación de la estrategia, definitivamente los indicadores, las adherencias, las guías, los protocolos, todo eso nos lo van a evaluar. Y no es que nos estén hablando de algo diferente a lo que ya hacemos, no, todo lo contrario. Nos están hablando de las cosas en las que somos expertos y en las que somos buenos. En ese orden de ideas no debe existir temor de enfrentarnos a esos procesos. Esos objetivos anuales entonces van a estar direccionados hacia diferentes áreas de la organización. Hay un área muy importante que, de hecho, yo creería que en los últimos 20 años ha tomado mucha relevancia en el entorno y es esos objetivos anuales deben estar dirigidos a todo lo que es la implementación de estrategias de investigación y de desarrollo. También las estrategias y las áreas de producción. Los objetivos deben de estar enfocados hacia esas áreas, hacia las áreas de marketing, porque son los que apoyan en una gran medida la venta. Recordemos que el marketing no es solo la venta, es todo el proceso preventa, venta y postventa. O sea, el marketing hace parte realmente es muy transversal a todo lo que hace la organización. Las finanzas, obviamente los indicadores y resultados económicos y naturalmente pues el personal, el talento humano que hace parte de esta estrategia. Siguiente. En la siguiente etapa, que sería la etapa número 3, es la etapa de la evaluación de la estrategia. Entonces, en la etapa de evaluación, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer una revisión y control de la estrategia. Como les decía, esta revisión, la organización es la que va a decidir cada cuánto va a hacer esa revisión. Mínimo lo que recomienda los autores es que se haga una vez por año, y máximo 2 veces por año, porque también es importante dejar que la gente se adapte al nuevo ritmo de trabajo, a los nuevos objetivos. Hay que sensibilizar a las personas con las políticas, hay que permitir que ellos se adapten, por ejemplo, a las nuevas estructuras para poder generar una evaluación. En este punto hay una escala muy interesante que son los criterios Rummel. Estos criterios, pues, básicamente evalúan 4 aspectos de esa estrategia que se está desarrollando. El primero es consistencia. En este aspecto, mira 3 cosas fundamentalmente. La primera es que los problemas de las diferentes áreas se solucionen en ese nivel, en el nivel de cada área. Que esos problemas no sean llevados a un nivel superior, porque si son llevados a un nivel superior, ahí se podría entender que la estrategia no está siendo efectiva. Otra cosa es que el desempeño de las áreas no resulte como el fracaso o sea, que el desempeño de un área específica no sea producto del fracaso de otra área de la organización. Eso también nos permitiría ver que la estrategia que estamos implementando pues es lo suficientemente consistente. Consonancia, obviamente que esté dando la respuesta al entorno en el que se encuentra la organización.
Aquí en ese aspecto de consonancia, pues está muy ligado a que si salió una nueva normatividad, si tenemos unas nuevas condiciones, pues que esa estrategia le esté dando respuesta a esas nuevas condiciones. Viabilidad, entonces aquí todo lo que tiene que ver con los resultados en términos tanto de indicadores como resultados en términos económicos. Si para implementar la estrategia tuvimos que generar una dirección nueva, tuvimos que traer un equipo adicional, tuvimos que aumentar el número de enfermeros, por ejemplo, obviamente que se muestren los resultados de esa destinación de recursos que se ha realizado, para no llamarlo inversión. Y finalmente, pues que se tenga una ventaja en el entorno, ¿sí? Con relación a los competidores y demás. De hecho, el siguiente aspecto que se tiene que mencionar, pues obviamente son los competidores. Después de un tiempo prudencial, según como lo defina la alta dirección, entonces vamos a volver a aplicar las matrices, vamos a volver a mirar si estábamos igual que en el punto inicial o si hemos avanzado. Y finalmente, poder establecer cuáles son los impactos. Los impactos pueden ser favorables o no favorables. Un impacto favorable es que con la implementación de una estrategia, por ejemplo, hayamos aumentado el número de personas que atendemos, o si lo hablamos desde la calidad, hayamos mejorado la satisfacción, o si lo hablamos, por ejemplo, de la innovación, que hayamos generado un producto y que ese producto se esté movilizando. Nosotros en el entorno, en el sector salud, manejamos mucho el concepto de servicio. Entonces, si nosotros somos una institución hospitalaria que solamente atiende pacientes dentro de la institución física y presencial, y montamos un programa de home care, de atención en casa o de enfermería domiciliaria, y ese programa todo el mundo lo reconoce al año, ¿sí? O todo el mundo empieza a solicitar el servicio al año, pero adicionalmente a eso, las instituciones que son como nosotros, que tienen las mismas características, también generan un producto que tiene las mismas características que el nuestro. Entonces ahí nosotros vamos a poder decir que esa estrategia pues está teniendo un impacto positivo en el entorno y lo está modificando. En el caso de que esos impactos no sean favorables, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos implementar acciones correctivas. Hasta ahí estamos de acuerdo. No sé, Nahuel, si de pronto que queramos contestar un momento a las personas que están conectadas en este instante en Facebook. Tenemos 65 personas conectadas en este momento. No sé si quieras que de pronto enviemos un saludo. Veo que nos están escribiendo desde diferentes lugares. Tenemos personas de México, personas de Perú, personas de Argentina. Tenemos muchos colegas argentinos en línea. Un saludo muy especial para todos ustedes. Muchas gracias por su interés y por su participación en nuestro curso. No sé, Nahuel, si quieras que de pronto abramos un espacio antes de continuar, o si lo hagamos al final. En el momento que te parezca lo hacemos. Bueno, pues hasta el momento solo nos han enviado saludos. Perfecto, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Sí, nos estaban mencionando también lo de la interferencia, pero ya fue superada. Muchas gracias a los colegas que nos están escribiendo, a nuestros amigos de Salta, Argentina. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar conectados. Bueno, siguiente, por favor. El segundo aspecto que vamos a abordar entonces es un poco hablar sobre la competitividad en la asistencia sanitaria. Y aquí vamos a mencionar al padre pues, de la competitividad, a uno de los autores más importantes y autoridad en esta materia, que es Michael Porter. Michael Porter pues, nos habla de que existen 5 fuerzas que son determinantes en los procesos competitivos. Entonces, son fuerzas que se encuentran en los mercados, ¿sí? En los mercados empresariales,
A veces pensamos o creemos que como somos del sector salud, el mercado no tiene nada que ver con nosotros y pues es una idea que yo sé que tiene muchos defensores y muchos detractores, pero es una idea que definitivamente nosotros debemos considerar. Dentro del sector salud, pues hay organizaciones, hay aseguradores, hay prestadores, hay y profesionales independientes y todo esto genera el sector. Esas diferencias entre las organizaciones eh, generan un mercado donde obviamente vendemos, ofrecemos, ofertamos servicios de salud. En este sentido, Michael Porter entonces menciona que los mercados están regidos o están denominados eh, por cinco fuerzas que él menciona y que son las que estamos visualizando en este momento en la diapositiva. La primera fuerza está constituida por todas las empresas innovadoras, por todas las empresas nuevas que ingresan a los mercados, que ofrecen servicios nuevos a costos diferentes a los que ya existen en el mercado. Una segunda fuerza está a cargo de los proveedores. ¿Por qué son tan importantes los proveedores? Porque los proveedores son los que nos proveen, como su nombre lo dice, los insumos, los medicamentos, los equipos y las materias primas que necesitamos para generar nuestros procesos de transformación en el caso de los productos y los procesos de atención en el caso de los servicios. Entonces, esa es otra fuerza que definitivamente es muy importante reconocer. La tercera fuerza es los clientes. Cada vez los clientes van a ser más exigentes, cada vez el cliente sabe más y cada vez entre más demos al cliente, el cliente nos va a exigir más como organización. Entonces esa es otra fuerza importante que regula el mercado. Y la cuarta fuerza es los productos sustitutivos, productos que satisfacen una necesidad específica a un menor costo, a un menor valor. Esta es una fuerza pues bastante interesante porque esta fuerza es la que hace que se rompan algunos paradigmas de los mercados cuando hablamos de monopolios, entre otras tendencias o otras corrientes que podemos encontrar en el mercado. Y por último, entonces habla de la rivalidad de la industria. Entonces, Michael dice que las organizaciones que son muy grandes se unen para poder simplemente apoderarse de segmentos del mercado y de este modo dejar por fuera a otras posibilidades o a otras opciones que pueden existir y a los cuales puede acceder el cliente dentro de un mercado competitivo. Entonces, todas estas fuerzas son lo que va a permitir que se genere la competitividad en el entorno empresarial. Nuestro sector salud, nuestros hospitales, nuestros aseguradores, nuestros institutos nacionales de salud, todos ellos están dentro del sector salud. Y dentro del sector existe la competitividad. Por eso nosotros nos damos cuenta que las organizaciones se presentan a diferentes certificaciones globales, certificaciones en calidad, certificaciones en responsabilidad social empresarial, certificaciones, por ejemplo, de organizaciones amigables con el ambiente, entre otras. O sea, es por eso, es porque las organizaciones quieren ser competitivas, quieren ser reconocidas por esas cosas que hacen bien y que hacen mejor que los otros. Entonces, hablar de competitividad en el sector salud no es un pecado, no está mal, no estamos hablando solamente que debemos trabajar en pro de la economía, no estamos hablando de nada de eso, estamos diciendo que nosotros somos parte de algo que es más grande, ¿sí? Y algo más grande es el sector salud, ¿sí? Y el sector salud hace parte de la economía de nuestras naciones y repúblicas de Latinoamérica. Entonces, es muy importante que lo veamos desde ese enfoque. Siguiente, por favor. Creo que tenemos una pregunta antes de ir a la siguiente diapositiva. Entonces, voy a leer la pregunta. Entonces, para el profesor, hacer encuestas de satisfacción
se realizan antes, durante o después del proceso de puesta en marcha de la estrategia, cuestionarios interactivos. Ok, listo. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Entonces, aquí básicamente es importante que nosotros sepamos que los procesos, si lo vemos desde la calidad, los procesos de mejora continua son permanentes. Independientemente de que yo este año tenga una estrategia y el año anterior haya tenido otra, yo debo generar el proceso de evaluación de la satisfacción permanentemente. ¿Qué sí debo encontrar? Voy a encontrar es que previo a la implementación de la nueva estrategia, los resultados son unos. Y después de que se implementa la estrategia, los resultados deben ser otros. Sí, y teniendo en cuenta que si mi estrategia pues está enfocada en ese aspecto que es atención al usuario. Muy buena pregunta. Muchas gracias y espero haber contestado tu pregunta. Entonces, encuestas aquí hay otra pregunta que, bueno, creo que es más como un comentario. Encuestas optimizadas para obtener mejores tasas de respuesta y recoger las impresiones de manera precisa. Preguntas cerradas y preguntas abiertas. Sí, es un comentario, estamos de acuerdo, me parece muy bien. Definitivamente en los procesos de mejora, nosotros podemos tener diferentes tipos de instrumentos pues que me van a permitir decir sí o no, de calificar bueno, malo, regular, pero definitivamente ese componente cualitativo es fundamental en los procesos de mejora. El componente cualitativo pienso que fortalece mucho los problemas, bueno, los problemas no, sino los procesos de escucha al usuario y nos ayuda realmente a mejorar de una manera muy eficiente y nos permite fortalecer los indicadores de atención al usuario en términos de buenos resultados de una manera muy, muy rápida. Otra pregunta es, ¿qué podríamos utilizar el radar de competencias podríamos utilizar el radar de competencias como matriz DOFA? Bueno, un radar de competencias es un poco diferente a la matriz DOFA, ¿no? Cuando mencionas competencias, me parecería importante que pues pudiéramos definir qué tipo de competencias o las competencias hacia qué área. Entonces, si va a ser, por ejemplo, si estamos hablando de las competencias específicas, por ejemplo, de las unidades de cuidado intensivo o las competencias del departamento de enfermería, por ejemplo, sería interesante pues poder conocer cuáles son esas competencias a las que haces referencia para poder orientar la respuesta. Si quieres, te invito a que reformules la pregunta y en el desarrollo de la presentación la contestamos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, entonces continuando con este aspecto que hace referencia a la competitividad, entonces también hablamos que la competitividad en la asistencia sanitaria, pues básicamente se va a traducir o nos va a llevar a todo lo que es el proceso de generación de valor social. También un proceso de generación de valor en términos económicos y un proceso en la generación del valor ambiental. ¿Por qué es tan importante hablar de estos tres valores que los procesos de competitividad deben facilitar o permitir? Porque las organizaciones tienen algo que se denomina la responsabilidad social. Y ahorita más adelante vamos a ver que la responsabilidad social básicamente es una estrategia empresarial. La responsabilidad social no es distinto a poder hacer ese análisis de las necesidades que tiene el entorno, poder incluir dentro de esa razón de ser de la organización esos objetivos que son en cierto
de cierto modo altruistas, ¿sí? De poder, por ejemplo, querer ayudar a avanzar a las comunidades, porque es que a veces nosotros pensamos que cuando hacemos una visita domiciliaria solo hicimos cuidado de enfermería, pero realmente no. Está comprobado que en muchos casos la única visita que recibe una familia puede ser la visita de la enfermera, puede ser la visita del auxiliar de enfermería. Entonces ahí es donde esa creación de valor social es fundamental y ahí es donde nosotros entendemos que las organizaciones no solamente están pensadas para generar recursos, ¿sí? Sino están pensadas para mejorar la vida de las personas, la vida de las poblaciones, la vida de las comunidades, incluso la vida nuestra vida individual como profesionales de enfermería. Cuando nosotros pertenecemos a una organización, podemos crecer. Cuando nosotros tenemos un trabajo, podemos tener algunos beneficios, podemos tener algunos accesos, ¿sí? Que en la mayoría de lugares del mundo, pues no están para acceso para todos. Entonces, esta parte también es muy importante entenderla porque las estrategias no se implementan solas, la competencia no se desarrolla sola. Para eso necesitamos estar ahí todos, el equipo de salud, como equipo, como profesionales, como licenciados, como técnicos y como auxiliares. O sea, todos somos importantes en este proceso. ¿Cómo llegamos a la creación de ese valor social, económico y ambiental? A través de la investigación, el desarrollo y la innovación, ¿sí? Por eso, todas las acciones, nosotros vamos a ver vamos a ir mirando en el transcurso de la presentación que no se trata de hacer cosas muy grandes y demasiado estructuradas. En algunos casos va a ser necesario que sea de ese nivel la propuesta, pero en otros casos van a ser cosas muy sencillas, las que nos van a ayudar, por ejemplo, a generar ese valor ambiental, ¿sí? ¿Cuántas veces tocas el celular al día? ¿Cuántas horas lo dejas conectado mientras que trabajas? Ahí estás generando un valor ambiental, ¿sí? Si yo apago el teléfono durante mi turno, ¿sí? O lo pongo en modo avión durante mi turno, yo estoy generando un ahorro ambiental. Porque yo no creo que ninguno de nosotros deje 12 horas el teléfono conectado en la casa. Entonces, ahí es muy importante que nosotros empecemos a mirar cómo esto que piensa la organización no solamente tiene un impacto sobre la organización, también tiene un impacto desde lo individual, desde nuestra responsabilidad individual y ciudadana. Siguiente, por favor. Entonces, la competitividad, ¿qué me va a permitir o qué le permite a las organizaciones? Desarrollar una cultura de responsabilidad social, ¿sí? La competitividad sanitaria. Le permite fortalecer procesos de internacionalización. Entonces aquí vienen todo lo que es el trabajo en red, todo lo que son las colaboraciones. Este curso, yo tengo que decirlo con mucho orgullo y agradeciendo a Laura Sánchez, al Instituto Nacional de Epidemiología de Argentina y en Nahuel, que han estado muy al frente de esto, que han trabajado con nosotros para que este proyecto sea una realidad. Esto es un proceso de internacionalización, hace parte de trabajo colaborativo. Fortalecer los temas asociados al bilingüismo. Ya hay muchas instituciones hospitalarias, hay muchas empresas aseguradoras que entrenan a sus equipos en segundas lenguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que esto mejora su competitividad dentro del sector. Entonces debemos tener la mente abierta a todos estos procesos. Definitivamente la formación, nosotros constantemente debemos estar actualizándonos, aprendiendo, escuchando, mirando qué sucede a nuestro alrededor y el manejo de nuevas tecnologías. Esta parte del manejo de nuevas tecnologías es fundamental. ¿Será que la obsolescencia programada le aporta al ambiente? ¿Será que si yo cambio el teléfono todos los años, eso es una acción individual que tiene un impacto global, ¿sí? Lo mismo sucede cuando estamos hablando de las estrategias. Las estrategias tienen unos fines que son corporativos, pero que finalmente quien los ejecuta somos todos y cada uno de nosotros. Siguiente, por favor.
Entonces, hasta aquí, entonces hablamos de la competitividad y todos esos factores que son determinantes en los procesos competitivos y cómo desde cada una de las áreas en las que nosotros nos encontramos aportamos a esos procesos. El tercer punto es hablar un poco sobre las redes y clústeres en salud. Para hablar de esto, lo primero que quise fue proyectar una imagen de una red de neuronas, porque definitivamente el cerebro no funcionaría si no tuviera una red. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué son tan importantes las redes? Las redes son el soporte que le brindan vida, en este caso, mirando esta imagen, que le brindan vida al cerebro. Es la red la que le puede permitir generar una capacidad de respuesta, ¿sí? Cada parte que se conecta con otra va a generar sinergia. Y creo que ese es el mejor concepto que podemos tener de las redes. La sinergia, la colaboración, el poder compartir experiencias y el poder intercambiar e interactuar en un determinado momento. Siguiente, Nahuel. Aquí traigo otra imagen y esto es una imagen de cómo se visualizaría una red de telecomunicaciones. Entonces, para podernos conectar, necesitamos estar interconectados, o sea, necesitamos hablarnos, necesitamos establecer relaciones. Eso es fundamental dentro de las redes de salud. Siguiente, ¿no? Aquí, este es un muy buen ejemplo de cómo funciona el mundo actualmente. Nosotros estamos conectados de muchas maneras, a través de muchas herramientas, ¿sí? Tenemos carros inteligentes, tenemos máquinas inteligentes, ahora tenemos audífonos inteligentes, o sea, ahora todo es inteligente. Estas son formas de conectarnos. Siguiente, por favor. Cuando hablamos específicamente de las redes y clústeres en salud, entonces vamos a encontrar que las organizaciones de salud se pueden agremiar o agrupar de manera horizontal o de manera vertical. Las redes horizontales entonces se van a unir teniendo en cuenta características similares entre ellas. Entonces ahí vamos a encontrar todo lo que son las asociaciones científicas que tienen que ver con salud, ¿sí? Y cómo ellos empiezan a generar mejoras en toda esa cadena de valor o esa cadena de abastecimiento que le brinda soporte al sector salud. También se pueden agrupar teniendo en cuenta productos comunes o servicios comunes. Y también se pueden agrupar empresas que en determinado momento hayan sido competidoras y que definitivamente se den cuenta que es mejor, que algo mejor que ser competencia es ser aliado. ¿Para qué se unen las organizaciones? ¿Para qué se generan las redes y los clústeres en salud? Para generar acciones, poder participar en economías de escala, mejorar los poderes de negociación y obviamente para complementarse. También pueden existir redes verticales. Las redes verticales pues obviamente se conectan porque tienen diversos puntos en común dentro de una cadena de valor. O sea, comparten muchas acciones, muchas actividades que los puede beneficiar a ambos. Y pueden mejorar también y fortalecer las relaciones proveedor-comprador. O sea, pueden eliminar muchos intermediarios dentro de ese sistema para ser más eficientes. Las acciones que ellos van a desarrollar es la complementación y naturalmente poder trabajar la cooperación entre las empresas. Siguiente, Nahuel. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las redes y los clústeres? Compartir conocimiento, compartir tecnología, experiencia, trabajar en red, respetar la interdependencia, ¿sí? Porque naturalmente, si yo soy un prestador de servicios, yo no tengo los insumos, entonces yo voy a depender de mis proveedores hasta cierto punto
voy a depender de mis clientes y esas relaciones se deben respetar. Esto también se articula con todos los temas de responsabilidad social empresarial, que pues nos hablan de que nosotros debemos garantizar y participar en procesos de productos y servicios que sean justos, que sean responsables, que sean responsables en términos ambientales. Para todo esto surgen las redes y los clústeres. Siguiente, por favor. Aquí contarles, quise traer esta imagen. Esto es una imagen del clúster de salud de la Cámara de Comercio de Bogotá, que constantemente prepara y le brinda un soporte muy importante al sector con la participación de las mismas empresas. Lo que hacen es básicamente poder fortalecer procesos de capacitación en pro del bienestar del sector salud. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Estos son algunos de los objetivos que tienen estas organizaciones. Entonces, ser mecanismos de coordinación del sector, tener un mapa actualizado de los actores del sector, información actualizada, sobre la situación en salud y las necesidades pues, que existen en el entorno, las estrategias conjuntas para la respuesta en salud en eventos futuros, la reducción de impuestos, por ejemplo, mejorar el acceso a los servicios de salud, mejorar la experiencia del servicio, y el fortalecimiento de los procesos. Siguiente. Aquí les quiero extender una invitación muy especial a que participen en una red que es una red constituida por Growing Up Foundation, que se denomina UNURSIN Latam. Es una red que se enfoca en poder brindar oportunidades y desarrollo en temas colaborativos con enfermeros de Latinoamérica. Aquí quiero invitarlos a todos ustedes a que hagan parte de nuestra red y que desde ahí podamos trabajar en pro de la salud de los diferentes sistemas de Latinoamérica. Siguiente, por favor. Y para terminar, entonces vamos a hablar un poco sobre la responsabilidad social. Cuando hablamos de responsabilidad social, con regularidad, la gente o en el entorno se confunde la responsabilidad social muchas veces con los procesos de filantropía, de ayuda al otro, de la entrega de dinero al otro, o también se puede confundir con los procesos de asistencialismo, la entrega, por ejemplo, de material, la entrega de alimentos o de productos o elementos en especie. La responsabilidad social, definitivamente, y aquí voy a tomar como parámetro la norma ISO 26000, básicamente hace referencia a el compromiso que tienen las organizaciones frente a los impactos de sus decisiones y de sus actividades generadas en las comunidades y en el medio ambiente. Esto es la responsabilidad social. La responsabilidad social no, porque a veces asociamos responsabilidad social, entonces le vamos a dar a los niños un refrigerio. No, eso no es responsabilidad social. Eso puede entenderse más como un ejercicio de asistencialismo, pero no es responsabilidad social. Siguiente. Entonces, ¿por qué es tan importante la responsabilidad social en los entornos empresariales y especialmente en las instituciones prestadoras de servicios de salud? La responsabilidad social básicamente surge como una estrategia que da apoyo a todo lo que conocemos como Objetivos de Desarrollo Sostenibles propuestos por la ONU. Si nosotros miramos en las diferentes organizaciones en las que nosotros laboramos, las estrategias que ellos han diseñado y han pensado están articuladas con estos objetivos. Una de las maneras en la que las organizaciones demuestran los avances y los aportes que le hacen a la sociedad es a través
de la inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible dentro de su estrategia y que al final se va a traducir en responsabilidad social empresarial. Entonces aquí no es que la estrategia vaya por un lado y la responsabilidad social vaya por el otro, no, todo lo contrario, ambas están articuladas y lo que van a hacer es permitir que haya una resonancia en lo que se está haciendo, en las necesidades que existen en el entorno y lo que hacemos al interior de la organización. Siguiente. Siguiendo con las directrices de la resolución de la norma ISO 26000, entonces vamos a tener que la norma ISO dice que cuando hablamos de responsabilidad social hay unos elementos, hay 7 elementos que se deben tener en cuenta o aspectos que se deben tener en cuenta cuando queremos generar una estrategia que tenga un enfoque en responsabilidad social. Lo primero es la participación activa y desarrollo de la comunidad. O sea, nosotros siempre debemos pensar cuando estamos generando las estrategias, debemos pensar en cuál es esa área de incidencia en la que nos encontramos, qué está pasando a nuestro alrededor y cómo ellos pueden participar en esa toma de decisiones. Si ustedes buscan en las diferentes bases de datos, si ustedes, por ejemplo, leen artículos sobre responsabilidad social, van a encontrar una cantidad de ejemplos que se pueden tener en cuenta. Ejemplos en salud, ejemplos en la industria, ejemplos, por ejemplo, en el sector de la construcción. O sea, cómo de un momento a otro a las personas en el campo no se les avisa que se va a hacer una carretera y resulta que esa construcción empieza a enfermarlos, empieza a afectar los animales y demás, y la responsabilidad social incluye todos esos aspectos, poder tener en cuenta la comunidad, poder permitir que la comunidad participe en esos procesos de construcción. Lo otro es los derechos humanos. Aquí en esta parte es respetar pues todos los derechos que son inviolables para los seres humanos, como la vida, la salud, entre otros. Otro aspecto entonces son las prácticas laborales, entonces tener un salario digno, un horario digno, tener una práctica, por ejemplo, aquí viene todo el tema de inclusión, todo el tema de poder contar dentro de las organizaciones con personas sin discriminación de género o de sexo o de raza. Entonces, esos aspectos son muy importantes cuando hablamos de responsabilidad social. Poder, por ejemplo, contar con personas o con empleados de otros lugares del mundo, eso hace que se estén garantizando como estos aspectos que al final del día se van a denominar responsabilidad social. También el compromiso con el ambiente. Aquí el compromiso individual es fundamental. Las acciones individuales pequeñas son las que generan grandes transformaciones en los sistemas de salud y en el entorno empresarial como tal. Prácticas justas de operación, entonces aquí todo lo que tiene que ver, aquí por ejemplo aparecen todo lo que son las normas internacionales, entonces las normas financieras, las normas por ejemplo de los códigos de ética, entre otras. Y todo lo que tiene que ver con el asunto el asunto de los consumidores, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el cliente y demás. Siguiente, por favor. Entonces, todo eso lo vamos a resumir aquí en este esquema. Por un lado, las organizaciones tienen unos grupos de interés, ¿sí? Dentro de esos grupos de interés están los clientes, están los proveedores, están los accionistas, está el gobierno, está la competencia y están los colaboradores. Esos grupos de interés, ustedes se van a dar cuenta que qué es lo que hacen las empresas. Las empresas lo que van a hacer es generar valor. Ustedes ya saben cuáles son los valores que se van a generar: el valor social, el valor económico y el valor ambiental. Esa generación de valor nos va a generar cambio, ¿sí? Y ese cambio va a tener un efecto sobre la sociedad. Todo esto se llama como generación de valor, que se va a traducir en desarrollo.
Esto me parece muy importante. Yo creo que para entender un poco la responsabilidad social, entonces debemos entender que tenemos unos grupos de interés, ¿sí? Donde todos son importantes. El cliente, el proveedor, el accionista, el gobierno, la competencia y los colaboradores. Todos somos importantes. Y vamos a, como empresa, vamos a generar valor ¿para quién? Para todos ellos. Antes, cuando no hablábamos del concepto de responsabilidad social, entonces solamente se tenía la concepción de que esa generación de valor era solo para los accionistas y era solo económico. Este concepto ha venido evolucionando. Por eso nosotros nos damos cuenta que ya hay instituciones donde los enfermeros, por ejemplo, demuestran por qué un enfermero del servicio de urgencias no debe tener una sino 2 vacaciones al año, ¿sí? Con datos, con hechos, con estudios, y las organizaciones ceden a darle sus 2 vacaciones, ceden a darles, por ejemplo, los aumentos salariales. O sea, estas cosas, recuérdenlo siempre, I más D más I, investigación más desarrollo más innovación. O sea, el entorno de enfermería no nos lo van a cambiar las directivas de las organizaciones. El entorno de enfermería lo vamos a cambiar nosotros. El nuevo paradigma lo construimos nosotros, no lo construyen los otros. Eso debe ser fundamental. Entonces, esa generación de valor se traduce en cambio que tiene un efecto en la sociedad. Quise resumir este tema en esta diapositiva porque creo que es lo que es como debemos entender la responsabilidad social. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios que le trae a una organización desarrollar una planeación estratégica con un enfoque en responsabilidad social empresarial? Uno, una relación gana-gana. Hay muchas, en el entorno actual, las organizaciones que ven cómo otra organización le apunta a esos factores o elementos de responsabilidad social comunes, va a generar más confianza y va a facilitar ese proceso de relación comercial o relación empresarial en términos de ganancia. Gana usted y gano yo. Ganan ustedes y ganamos nosotros. Va a generar confianza y va a generar también, por otro lado, la satisfacción en los clientes. Ustedes se van a dar cuenta que ya hay muchas organizaciones que son de salud, que no solamente hablan de salud, entonces también hablan de bienestar. Entonces le incorporan al tema de salud el tema del bienestar y trabajan toda la línea de bienestar como parte de su responsabilidad social. Si hay otra empresa que le interesa ese tema, va a ser mucho más fácil engranar y va a ser mucho más fácil articular acciones para poder seguir avanzando. Mejora la imagen y prestigio de la organización. Apertura hacia nuevos mercados. Sí, abre muchas puertas tener buenas estrategias de responsabilidad social. De hecho, muchas veces hay instituciones que de pronto no están interesadas en desarrollar negocios con otras empresas, pero por algún motivo conocen algún aspecto o algún elemento o algún enfoque que están trabajando que consideran diferenciador en un mercado competitivo, y eso va a hacer que se les abra la puerta de una manera más sencilla. Por otro lado, rentabilidad, reducción de costos, permanencia en el mercado, sostenibilidad. Obviamente esa sostenibilidad, cuando hablamos de sostenibilidad, no solamente hablamos de la sostenibilidad económica, hablamos también de la sostenibilidad en el entorno, en la comunidad en la que estamos, y la sostenibilidad del medio ambiente. Recordemos, cuando hablamos de la sostenibilidad del medio ambiente, calculemos cuántas horas, por ejemplo, tenemos las luces prendidas, el computador prendido, el celular prendido. Es muy interesante poder revisar esos datos porque cuando hablamos de la sostenibilidad del medio ambiente no siempre necesitamos hablar de que necesitamos que los automóviles no sean prendidos y generen combustión. O sea, si yo voy a trabajar en bicicleta, yo estoy haciendo un aporte en términos ambientales. Entonces, es muy interesante poder mirar todos estos aspectos.
También la responsabilidad social al final del día se va a traducir en mayor productividad, relaciones en el largo plazo con otras organizaciones, retención del talento, porque si tenemos a personas que se sienten bien pagas, se sienten cómodas y a gusto en su lugar de trabajo, pues son personas que no vamos a perder dentro de las organizaciones, y tener competencia leal y ética frente a las oportunidades y posibilidades que se presenten en el mercado. Todo esto, entonces, se va a traducir en qué? En una ventaja competitiva. Entonces aquí recordemos lo que nos mencionaba Porter cuando nos hablaba de sus fuerzas y cuando nos hablaba que podían existir ciertas ventajas asociadas al costo, asociadas a, a las características, por ejemplo, de los productos o de los servicios, y también al liderazgo, por ejemplo, en el mercado. Entonces, todo esto, la responsabilidad social y la estrategia, al final del día, van a constituir una ventaja competitiva. Y si nosotros miramos cuál era el concepto que nos daba Fred Davis, que la ventaja competitiva era obtener una ventaja y mantenerla. Entonces, todo esto es lo que debemos hacer para poder mantener nuestra ventaja. Siguiente, por favor. Aquí una frase que me gusta compartir en mis presentaciones, y es: si las personas son las organizaciones, las personas son las soluciones. O sea, siempre piensen que ustedes o nosotros somos agentes de cambio, todos, ¿sí? En estos procesos de estrategia nos vamos a encontrar muchas veces con muchas preguntas, otras veces con muchos problemas, pero frente a un escenario de incertidumbre, el valor más importante o la característica que más deberíamos resaltar sería la capacidad de proponer, ¿sí? La capacidad de poder sortear esas dificultades y continuar. Siguiente. Bueno, quise poner esta imagen antes de finalizar, porque pienso que es algo que le sucede mucho a las organizaciones. A veces vemos solamente los triunfos, las medallas, los reconocimientos, los premios, las certificaciones, pero a veces olvidamos todo eso que se tuvo que hacer para que ese proceso se diera, para lograr esos objetivos estratégicos, para cumplir con esa responsabilidad social empresarial, para poder alcanzar la competitividad. Entonces, traje esa imagen para que no olvidemos que a diario todos los seres humanos tenemos que ejercitarnos, tenemos procesos de resistencia, tenemos procesos de cambio, tenemos que replantear objetivos, que tenemos que adaptarnos, y que eso le da mucho sentido a lo que hacemos todos los días. Siguiente. Muchas gracias por su tiempo. Nahuel, no sé, quisiera que diéramos un espacio para poder hablar y poder escuchar algunas preguntas, poder resolver algunas preguntas, pues si en este momento contamos con alguna. Por ahora no tenemos consultas, así que vamos a esperar a ver si nos mandan algún mensaje. Acá muchos mensajes de los estudiantes que dicen excelente, magnífico, muy buen tema, excelente, así es, potencia resultados. Acá hay una que nos pregunta: ¿qué podemos decir sobre la salud pública y la competitividad? ¿Dónde entra esto y con quién compite? Una pregunta de hace un rato. Ok, bueno, salud pública y competitividad. Bueno, hay algo que me parece importante mencionar cuando nosotros hablamos de la salud pública en nuestros diferentes países. Aquí en Colombia
nosotros tenemos un modelo de atención que se está construyendo en este momento. Digo que se está construyendo porque nosotros, a partir de la ley 100 de 1993, tuvimos un cambio en todo lo que fue nuestro sistema de salud. Y hasta hace más o menos 5 años, nuestro sistema de salud era un sistema que estaba muy enfocado hacia todo lo que era el manejo medicalizado de la salud. Hacia el año 2011 surgió todo lo que es denominado actualmente como el Plan Decenal de Salud Pública. Surgió en el año 2011 y va hasta el año 2021. Este Plan Decenal de Salud Pública entonces hace una apuesta que es muy diferente a la, al sistema o al esquema de salud con el que veníamos trabajando, y es un sistema que entonces ya habla de un enfoque en atención primaria en salud. Este nuevo enfoque entonces se ha venido fortaleciendo, desarrolló pues un modelo de atención enfocado en atención primaria en salud, y también un modelo territorial de atención que se va a materializar a partir de todo lo que son las rutas de atención en salud. Entonces, ¿por qué te cuento esto y por qué te hago esta mención? Porque resulta que el sistema de salud como tal tuvo que plantearse y tuvo que generar una estrategia que realmente respondiera a las necesidades de la salud que tenemos en nuestro contexto nacional. Con esto, me parece importante que tú sepas que el Plan Decenal de Salud Pública se desarrolló a lo largo de Colombia con la participación de las comunidades. Entonces, se generaron 3 momentos donde se unieron zonas del país, y con esas zonas se generaron todo lo que fueron esa verificación de aspectos externos y aspectos internos. O sea, los aspectos externos hablando de todo lo que eran las políticas nacionales, la capacidad, los recursos y todo lo que venimos hablando, por ejemplo, en este caso de la estrategia. El Plan Decenal de Salud Pública, en el ejemplo de Colombia, es una forma de planear de una manera estratégica la salud de los colombianos para poder, en más o menos, yo creería que en 5 años, obtener resultados. No sé si he contestado tu pregunta, me gustaría que me confirmaras si contesté tu pregunta. Naturalmente, la salud pública está dentro de los sistemas de salud. Mi invitación es a que te enteres más, que conozcas un poco más de la historia, por ejemplo, de la salud pública en tu país. Otro aspecto que quisiera mencionar es tener en cuenta a nivel global todos los procesos que se han generado. La Carta de Ottawa, la Carta de Yakarta, las convenciones, ¿sí? Las convenciones de la ONU en términos de salud, porque a veces creemos que la salud pública es un problema que tenemos los países al interior de nuestras comunidades, y eso no es cierto. La salud pública es un problema que es global, ¿sí? Las diferentes enfermedades que aquejan el mundo son problemas que son globales, son problemas que no solo son nuestros, son problemas de los que no solo hablamos hoy. De esto llevamos muchos años hablando de esto, pero en los procesos de construcción a veces nos quedamos en el debate, a veces nos quedamos en la crítica, a veces nos quedamos en la mitad del camino y no avanzamos. La idea, ¿cuál es? Avanzar. Nosotros sabemos que generar cambios, generar nuevos pensamientos, nuevas sinergias dentro de los sistemas de salud no es tan sencillo, pero eso no quiere decir que sea imposible. Ahí debemos hacerlo. Debemos es no cansarnos. Eso es lo más importante. Agradezco si nos confirmas en este momento si contesté tu pregunta o si quieres agregar algo adicional. Listo, Nahuel. Bueno, tenemos también otra pregunta de Consuelo que pregunta
tiene problemas en relación a las APP. ¿Me repites la pregunta? ¿Tienes problemas o...? Dice, la pregunta es, ¿tiene problema en relación a las APP? Y acá también agrega, la base es la APP. Perdón, acá Laura también responde, la idea es trabajar en la gestión del riesgo y la base de las atenciones se harán así. En Colombia estamos en ese proceso de cambio. La base es la APP, es la base de toda nueva póliza de salud. Me parece que esto es algo más de Colombia, porque yo personalmente no sé qué es APP. APP pueden ser apps, ¿no? Por eso te preguntaba. De pronto la pregunta podría estar más enfocada a atención primaria en salud, ¿sí? Sí. A que atención primaria en salud sería APS, ¿sí? Tal cual, APS. Así que bueno, vamos a esperar a ver si nos puede clarificar un poco más la pregunta y mientras tanto pasamos con una más que es de María Elena Díaz, que dice: en estos días de endemia, las diferentes estrategias en todos nuestros países están fallando. ¿Tenemos que esperar 6 meses para volver a evaluar? Bueno, me parece una pregunta muy valiosa. En lo personal, y voy a hablar desde lo personal, como ustedes pudieron ver la presentación pues no es algo subjetivo, la presentación fue una presentación muy objetiva a partir pues de unos autores que hemos venido trabajando a partir de las referencias utilizadas en los documentos de nuestro curso. Para contestar esa pregunta, yo sí creo que no te va a hablar la persona que presentó, sino te va a hablar Johan, el ciudadano común, el ciudadano el cual también ha sido afectado por esta emergencia sanitaria. Lo primero que quiero decir es que nosotros debemos reconocer un poco las limitaciones que nosotros tenemos en nuestros países latinoamericanos. Nosotros, pues no somos países ricos en términos económicos, porque si nosotros hablamos en términos de biodiversidad, de flora, de fauna, en términos ambientales, podemos encontrar cosas inimaginables. Pero en términos económicos considero que no somos países ricos, nosotros no somos países desarrollados y esto pues obviamente nos está pasando una factura. Eso por una parte. Por otra parte es cuando el virus llegó a nuestros diferentes países, la preparación que teníamos pues no era suficiente, ¿sí? Los laboratorios, lo digo por el caso de Colombia, no procesaban un número significativo de muestras. Teníamos laboratorios que ya estaban, que ya contaban con los protocolos, que ya contaban pues con lo que se requería, pero no procesábamos el número de muestras que procesamos a hoy. Entonces, esas limitaciones nosotros debemos entenderlas, ¿sí? Y no estoy justificando a nadie. Es simplemente, te está hablando el ciudadano, no te está hablando el enfermero. Adicionalmente a esto, entonces también, si nosotros miramos, existe en el entorno, en nuestro entorno local, perdón, regional, también una espera porque el otro sea el que haga y yo no haga nada. O sea, el asistencialismo. Que todo me lo tenga que solucionar el Estado, que todo me lo tenga que solucionar el gobierno, que la educación me la tenga que dar el Estado, que la salud me la tenga que dar el Estado. Entonces, a mí, vuelvo y lo digo, como ciudadano, ¿cuál es mi aporte como ciudadano en este momento? ¿Mm? Entonces, nosotros ya sabemos todo lo que ha pasado en América Latina respecto a violar las cuarentenas, al no utilizar los tapabocas, al no lavarnos las manos. ¿Dónde queda esa responsabilidad individual? Porque es que la salud no es solamente una responsabilidad del sistema. La salud no solamente es una responsabilidad del gobierno. ¿Cuántos de nuestros compañeros y colegas enfermeros, médicos, terapeutas, bacteriólogos han tenido que dejar a sus familias para ir a trabajar y generar una barrera de protección hacia ellos? O sea, ¿será que ellos no merecen
que nosotros pensemos en ellos. En lo personal, creo que cada país y cada gobierno está haciendo un esfuerzo que hasta cierto punto es el esfuerzo que puede hacer en este momento, ¿sí? La mayoría de países, por ejemplo, dispararon la solicitud de respiradores, ¿sí? De ventiladores mecánicos, y frente a eso, pues si no hay, pues nos toca esperar a que los hagan. Y ese esperar a que los hagan implica que muchas personas pierdan la vida, ¿sí? Que muchas personas pierdan a sus familiares, ¿sí? Y que muchos de nuestros profesionales estén expuestos. Entonces, creo que la mejor manera de responder esa pregunta es responderla como ciudadano, no como enfermero, porque como enfermero pienso que tendría el sesgo de enfermero y prefiero contestártela como Johan, como el ciudadano colombiano que soy y responsable que soy en términos de esta situación. Definitivamente para mí el confinamiento ha sido absoluto. Creo que sé cuántas veces he salido de la casa en este tiempo de confinamiento porque pienso que es la forma en la que puedo cambiar las cosas. Y no con mis críticas, no con mis, no con mi parecer. Creo que es con mi acción que puedo generar el cambio. Gracias, Nahuel. Excelente, Joan, te estaba escuchando con detenimiento y sí, la verdad que este análisis que haces es muy cierto y también es tu punto de vista como persona y ciudadano responsable, así que felicitaciones por ese pensamiento particularmente, te lo quería decir acá, y también Bárbara te ha mandado un mensaje diciendo muchísimas gracias, me encantó la respuesta y poder conocer un poco más sobre los sistemas de salud, en este caso particular de Colombia, y cómo incorporar esta mirada estratégica. Trabaja en atención primaria en Argentina y esto le suma mucho, dice Bárbara. Así que buenísimo que ya hayamos podido responder las consultas. Y acá tenemos también una aclaración de Consuelo con respecto a qué es APP. Nos dice que es Asociaciones Públicas Privadas para la Atención de la Salud de la Población. Así que buenísimo que haya podido aclarar. Y ahora sí vamos de vuelta a la pregunta de Consuelo que decía, ¿tiene problemas en relación a las APP, que sería Asociaciones Públicas Privadas? Bueno, quiero preguntar una cosa. Nos están escribiendo desde Argentina, ¿no es cierto? Nos están viendo. No, la persona que nos está escribiendo. Sí, Consuelo, no sabría decirte de qué parte es. Ya te digo, Bueno, a ver. bueno, ¿Nos ok. puede decir o entramos al perfil? No hay problema. Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Respecto si existen problemas en esas asociaciones público-privadas, bueno, en el sector salud realmente de lo en este aspecto, pues yo creo que el entorno actual, si hablamos de la actualidad, se han tenido algunas dificultades respecto a los procesos que se han desarrollado, dificultades pues que en este momento están siendo objeto de análisis. En el sector salud como tal, en las asociaciones público-privadas, por ejemplo, para generar resultados, te voy a poner un ejemplo, la construcción de guías clínicas, de protocolos basados en la evidencia, de lineamientos, pienso que hemos tenido unos resultados muy buenos, pero en otros aspectos o sea, no podemos generalizar y no quiero generalizar en esta respuesta porque también podemos encontrar algunas dificultades en el manejo de recursos, en temas de corrupción también, porque pues tampoco podemos decir que todo es perfecto. Sí sé que, por ejemplo, las alianzas que se realizan, que realiza, por ejemplo, el Estado con las instituciones universitarias para el desarrollo de productos, para el tema de entrenamientos y demás, son procesos que funcionan muy bien, son procesos que nos han ayudado a avanzar y
y pues es lo que te podría decir en este momento. No te podría dar como un concepto definitivo diciéndote, sí, tenemos problemas, o decirte, no, todo es una maravilla, porque yo creería que en la dinámica de las organizaciones y en la dinámica del mismo sector se presentan dificultades y se presentan situaciones que deben ser analizadas y demás. Bueno, no tenemos más consultas por ahora, nada más que saludos, estamos muy ya cortos de tiempo, ya son y 30, así que si te parece vamos cerrando, vamos despidiendo y agradecerle a todos los que han participado en esta más de hora y media de clase del eje de gestión. Bueno, muchas gracias, Nahuel, por el acompañamiento, por todo ese soporte técnico que nos brindas en cada una de las clases. Un saludo muy especial para Laura Sánchez, un saludo para nuestros estudiantes y para mí fue un gusto acompañarlos. Cualquier cosa, pues ustedes tienen mis datos, me pueden escribir y me pueden consultar cuando deseen. Bueno, entonces, muchas gracias, Joan. Ya tienen los datos. Cualquier cosa también los pueden solicitar a través de las redes, que se los vamos a facilitar. Y les mandamos un muy feliz saludo. Que tengan un excelente sábado. Gracias. Gracias.